Para empezar, hermanos, el estudio de esta mañana, vamos a empezar leyendo en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo número 17. Nos dice la palabra de Dios. Lucas 10, 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Los apóstoles estaban felices de que aún los demonios se sujetaban al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él les dijo, dice el 18, y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Cristo vencía sobre Satanás y le venció hasta el último día. ¿Sí? En esa muerte de Cristo Él venció la muerte para cada uno de nosotros. Dice Colosenses capítulo 2, versículo número 15. Colosenses 2, versículo 15 nos dice la palabra de Dios: y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ese pecado, esa muerte segunda, hermanos, ha sido vencida por nuestro Señor Jesucristo. Ahora nos toca a nosotros. Ese fue el pago, dice la palabra de Dios. Y vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y versículo número 19. Dice la palabra de Dios: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nosotros hemos sido rescatados de esa manera de vivir que llevábamos, de esa vida de pecado. Se ha pagado un rescate por nosotros. Y ese rescate es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es la sangre preciosa, dice, de un cordero sin mancha, de un hombre que no pecó, que no falló. Y esa es la inspiración que nosotros tenemos que tener. Ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir. A Él es a quien nosotros debemos imitar. Usted también puede ser vencedor. Usted también puede vencer al pecado. Usted también puede vencer esa muerte segunda. Usted también puede estar en ese lugar. Dice Romanos capítulo 8, versículo 37. Romanos 8:37 dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nosotros también podemos vencer y podemos estar en ese hermoso lugar, porque el pago ya está hecho. Ya Cristo pagó por nuestros pecados. Ahora a nosotros nos corresponde la otra parte, el obedecerle. Cuando usted escucha, cuando usted dedica tiempo a escuchar la palabra de Dios, usted vence esa falta de conocimiento. Dice la palabra de Dios que dará retribución a aquellos que no conocieron ni obedecieron. El hecho de que no conozca yo la palabra de Dios, que nunca se me haya hablado de la palabra de Dios, no me va a eximir de ese pecado, de esa muerte, de esa condenación. Es que yo no sabía. La palabra de Dios está escrita y es pública para cada uno de nosotros. La labor de llevar ese evangelio es nuestra. Pero si nosotros nos cerramos, si nosotros no aceptamos oír, ¿cómo voy a entender? Dijo el eunuco: ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Veamos, hermanos, lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo número 25. Juan capítulo 5, 25 dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán su voz, la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Los muertos, los que están en pecado, pueden oírle.
pero aquellos que la oigan nada más, porque es pública, es para todos, no es exclusiva para cierta raza, para cierto color, para cierto estatus social. Todos tenemos acceso a la palabra de Dios, pero solamente aquellos que decidan oír la palabra de Dios podrán, dice, podrán vivir esa vida eterna. Dice Romanos capítulo 10, versículos del 13 al 17. Romanos capítulo 10, versículo 13 al versículo número 17. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio. Pues Isaac dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo puedo yo tener fe? Dice el apóstol Pedro, añadid a vuestra fe virtud, a vuestra virtud dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Pero dice añadir. ¿Y cómo voy a tener fe si no oigo? ¿Cómo voy a creer si no escucho? Si yo cierro mi corazón, nunca voy a tener fe. Abraham tenía mucha fe, tanta que fue capaz de sacrificar, de ir y obedecer cuando le pidió sacrificar a su hijo Isaac, siendo el primogénito, el cual tuvo los 100 años, sobre el cual le había prometido descendencia, y nunca dudó. Las palabras de Abraham fueron, Dios proveerá. Tuvo esa fe, porque creía en Dios. Esa misma fe debemos, hermanos, nosotros tener. Yo puedo vencer esa apatía, esa falta de conocimiento, pero en casa o en las reuniones. ¿Cuánto tiempo le dedico yo a alimentar mi espíritu, a estudiar la palabra de Dios, a oír la palabra de Dios? Hay mucho material disponible. Si usted tiene una duda, puede acercarse a cualquier varón o alguna hermana que tenga mucho conocimiento y le puede ayudar con esas dudas. Pero dediquemos tiempo para poder nosotros salir adelante con esto, para poder nosotros lograr esa meta que nosotros tenemos. Porque supongo que todos estamos aquí porque tenemos una meta en común, que es nuestra salvación. Pero lo hemos enseñado en otras ocasiones, no es una salvación grupal. Cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, pero será un juicio individual, no es un juicio grupal. Por eso debemos esforzarnos cada uno de nosotros. Cornelio, un hombre de fe. Leamos Hechos capítulo 10, versículo 33. Dice Hechos 10, 33. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Cornelio envió por Pedro. Y si aquí estamos todos en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Con mucho gusto usted puede solicitar un estudio, podemos acudir a su hogar, podemos enseñarle de la palabra de Dios, podemos estudiar. Hay que tener ese crecimiento espiritual, hay que esforzarnos para vencer esa apatía, para vencer esa falta de conocimientos.
Pero veamos también, hermanos, lo que nos dice en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo número 24. Marcos, capítulo 4, leamos el versículo número 24, por favor. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida que medís, os serás medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Tenemos que tener cuidado qué oímos, porque no todo hablan la verdad. Entonces, a lo mejor con ese afán de aprender, oigo un evangelio diferente y me puedo confundir y me puede alejar. Por eso es importante que sepamos qué oigo. Analicemos ese material, ¿verdad? Analicemos si se nos está enseñando la verdad. Porque hay quienes meten sus propias ideas, sus propias conclusiones, como las evangelizaciones por parte de las mujeres en el púlpito, como los instrumentos musicales, como el repartir la cena también el miércoles, porque algún hermano no pudo el domingo. Es que no está mal, y es que yo creo, y es que yo pienso, pero hay veces que ese tipo de cosas que el hombre cree no son las correctas, no son las agradables a Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado qué oímos, qué es lo que estamos nosotros estudiando, para no perdernos, para no irnos con el error. Y lo hemos dicho, si hay dudas, hay que preguntarlo. No se quede con esa duda, porque si usted se queda con esa duda, a lo mejor usted toma su propia conclusión. Pero si no es correcta, se puede perder. Y si esa conclusión incorrecta usted la enseña a alguien más, en lugar de ayudar a salvar una alma, pues le va a ayudar a perderse, o a perderse más de lo que ya está. ¿Sí? Entonces tengamos mucho cuidado en qué oímos. Pero también Lucas 8:18 nos dice, Lucas capítulo 8, versículo número 18, nos dice la palabra de Dios: mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. No todos escuchan con el afán de aprender. Hay muchos de los que escucharon a Jesús, realmente no es que querían aprender, sino querían ver cómo prenderle, ver en qué se equivocaba. ¿Cómo escucha usted? Y no me refiero al oído, a cómo lo tenga, ¿verdad? Porque a veces estamos aquí sentados, pero nuestra mente está pensando en lo que se quedó en la televisión, en que tengo que ver qué voy a hacer de comida, en las actividades que me encargó mi jefe para mañana, en la graduación del niño. Y estoy en otras partes, pero no estoy poniendo atención. Esa hora, esas 2 horas que le dedicamos, olvídese del mundo, desconéctese su celular. No va a pasar nada, pero va a aprovechar mucho. A veces nos hablan del trabajo, y es que tengo que contestar, y es que es urgente. Y a veces nos estresamos tanto por eso, porque el trabajo es urgente, porque me ocupan y porque estoy. Y cuando no estoy, cuando me cambio de trabajo, muchas personas, debido a ese estrés, debido a esa carga de trabajo de estar siempre día y noche las 24 horas, se enferman, mueren, y alguien más viene y le reemplaza. Y estamos a veces tan ocupados del mundo que nos olvidamos de Dios. Desconéctese a esa hora. Ponga atención. A veces que terminamos, ¿y de qué se trató el estudio? No me acuerdo. Y fueron 35
40 minutos que estamos aquí y no soy capaz de captar de qué se trató, pues entonces, ¿qué atención puse? Entonces, ¿cómo estuve yo escuchando si ni siquiera recuerdo de qué habló? Si no me acuerdo de qué se habló, ¿voy a tener edificación? ¿Voy a crecer? Por eso dice, mirad lo que oís, pero también mirad cómo oís. Para poder creer necesito primero oír. Y si usted cree, usted también puede vencer. Dice 1 de Juan, capítulo 5, versículo número 4. 1 de Juan, capítulo 5, versículo número 4. Nos dice la palabra de Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Para poder tener fe, necesito creer. Al hablar que es nacido de Dios, habla de alguien que ha sido bautizado. Porque todos somos creación de Dios. Pero cuando usted se bautiza, usted es un hijo de Dios. Y ese que es nacido de Dios, vence al mundo, vence al pecado. Entonces usted puede vencer ese pecado, usted puede vencer al mundo, pero para eso hay que oír, pero para eso hay que creer. ¿Usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Dice Jesús, los demonios también creen y tiemblan, pero no obedecen. El creer es el vencer. Pero para eso hay que primero oír. Pero leíamos ahorita, ¿cómo oís? ¿Qué oís? Dice el apóstol Pablo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo número 12. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo número 12 nos dice: por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo estoy seguro a quién he creído, dice el apóstol Pablo. ¿Tiene usted esa misma certeza que tiene el apóstol Pablo? ¿Usted sabe a quién ha creído? ¿Usted sabe qué es lo que le espera? ¿Usted conoce la promesa de Dios? Porque muchas veces nosotros conocemos, pero ¿y si no lo creemos? Cuando usted oye, cuando usted cree, usted se arrepiente. Es el siguiente paso. Dice Lucas capítulo 15, versículo 17. Lucas 15, 17. El hijo pródigo, después de haberse dado cuenta todo lo mal que había hecho, dice, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Había un arrepentimiento en este joven. Pero no solamente pensó. Dice el 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Antes de que el joven hablara, su padre ya le había perdonado. Nuestro Dios siempre nos perdona. Él siempre está ahí. Y el 21 dice, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Lo que este hombre pensó en el versículo 19 lo dijo, tal como lo había pensado, porque había un arrepentimiento en él.
Cuando hay un arrepentimiento de corazón, uno cambia, uno deja de hacer eso que está mal. Pero yo no puedo decir, me arrepiento de mis pecados y seguir viviendo en pecado. Porque entonces no tengo la suficiente fe, porque entonces no he creído lo suficiente, no hay un arrepentimiento de corazón. Cuando hay un arrepentimiento de corazón, hay un cambio de actitud. Y eso es lo que debe hacer un cristiano, dejar esa vida atrás. Esa vida de pecado ya no nos sirve. El alcohol no lo necesito. El tabaco no lo necesito. Las fiestas no las necesito. ¿Qué necesita? Necesita a Dios. Es que ya no me van a querer mis amigos. Sus amigos darán la vida por usted. Sus amigos le ayudarán a estar una eternidad con un gozo eterno. Porque su amigo, Jesucristo, sí murió por usted. Porque Él fue a preparar un lugar para usted. ¿Qué más necesita? Que haya ese arrepentimiento. Dice Hechos capítulo 17, versículo 30. Hechos 17, 30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Aún, dice, pasando por alto los tiempos de esta ignorancia. No conocías, bueno, ya conoces, arrepiéntete para que puedas tener ese cambio. Teniendo nosotros ese arrepentimiento, podemos nosotros ser salvos. Ahora, ya me arrepentí, ¿qué sigue? Confesar que creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dice Mateo 10:32. Mateo capítulo 10, versículo 32 nos dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. A cualquiera que me confiese delante de los hombres, Él también nos confesará delante de su Padre. Y dice el 38, Marcos 8:38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Si usted se avergüenza de Dios, si usted se avergüenza de ser llamado cristiano, no espere una recompensa. Dice nuestro Señor Jesucristo: yo también me avergonzaré de ustedes. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Dice Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos 10, versículo 9 nos dice: que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ya oí, ya me arrepentí, confieso que Jesucristo es el Hijo de Dios. Preguntó el joven rico: ¿qué más me falta? ¿Qué sigue para que usted sea salvo? Hechos capítulo 2, versículo 37.
Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Estos hombres que hicieron esta pregunta, varones hermanos, ¿qué haremos? Primero oyeron el sermón de Pedro de los apóstoles, creyeron y había un arrepentimiento, ya van en ese proceso. Por eso hacen la pregunta, ¿qué haremos? Dice Pedro, el versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Yo puedo oír, puedo creer, me puedo arrepentir, pero ¿y si no me bautizo? No puedo ser salvo. Hay quienes enseñan el error y dicen que solamente con creer puede ser salvo, pero hay muchos pasajes en la Biblia que enseñan que el bautismo sí es necesario. El eunuco se bautizó, no solamente creyó. El carcelero de Filipos se bautizó, él creyó, oyó, creyó, se arrepintió, pero también fue bautizado. Y la gran noticia la tenemos en el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Usted es añadido. Su nombre está escrito en el libro de la vida. Usted puede ser salvo. Pero para eso hay que cumplir con todo esto. Y usted lo puede lograr. Usted puede vencer. Pero no solamente hay que ser bautizados. Ahí no termina. ¿Qué sigue? Permanecer fiel. Porque muchos lamentablemente son bautizados, pero se van al mundo, se regresan a esa vida anterior. Y en lugar de vencer, ahora son vencidos por el pecado, son vencidos por los afanes de este mundo. No permita que Satanás venza. Vénzale usted. Pídale a Dios por esa fe. Pídale a Dios por esa paz en su corazón, por ese entusiasmo para seguir adelante. Dice el apóstol Pablo: prosigo a la meta, a ese supremo llamamiento. No voltee hacia atrás. Esa vida que usted tenía anteriormente no le sirve. Por eso leíamos ahorita que hemos sido rescatados de esa vana manera de vivir. Hay gente que se alcoholiza a tal grado que otro día no puede ni siquiera levantarse de la cama. Y que dice: no lo vuelvo a hacer. Y a la semana está otra vez igual. Porque no hay un arrepentimiento como tal. Porque en ese momento de sufrimiento es lo que piensa. Pues no seamos así. Que ese arrepentimiento sea de corazón. Puedo hacer muchas cosas buenas. El joven rico cumplía con los mandamientos de Dios, pero no fue salvo, porque él no quiso desprenderse de sus bienes. Eso que usted le impide desprenderse, pídele a Dios que lo quite. A lo mejor no son las riquezas, a lo mejor es el trabajo, a lo mejor es el deporte, a lo mejor es la familia. No digo que quite a la familia, pero dice la palabra de Dios que el que no aborrece a su padre, a su hermano, no puede ser mi discípulo. No significa que no les hable, que esté aborrecido, que no los quiera ni ver. Significa que no estén por encima de Dios. Ahorita vengo y convivo, ahorita estoy con ustedes, pero tengo que ir a cumplir con Dios. Que nadie le impida. El apóstol Pedro no quiso algo malo,
no quería hacer algo malo cuando le dijo a Jesús, no permitas que esto te pase. ¿Y qué le dijo Jesús? Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Y no le estaba pidiendo algo malo. Él, el apóstol Pedro, en su amor no quería ver sufrir a su maestro. Pero Jesús sabía que lo tenía que hacer. Sabía que ese sufrimiento era necesario. ¿Y sabe por qué? Por amor a usted. Él tenía que morir en esa cruz por amor a usted. Y Él venció la muerte, Él venció el pecado en esa cruz. Vénsalo usted también. Hemos leído en esta mañana cómo, oyendo para poder creer. Arrepiéntase de sus pecados, confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios y sea bautizado. Y usted podrá ser salvo. Ya lo hizo, permanezca fiel hasta el final. Hermanos, este es el estudio de esta mañana. Muchas gracias por su atención. No sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario.